Hola, hermosuras. Qué alegría tenerlos en mi canal. Los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis locuras. Ya saben que aquí encontrarán chismes jugosos, análisis sesudos, opiniones sin filtro y sobre todo, mucho amor y buena onda. Únanse a esta gran familia de chismosos empedernidos. Y a los que ya me siguen desde hace tiempo, gracias infinitas. Ustedes son el motor que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mi visión del mundo con ustedes. Los quiero con todo mi corazón. Bien, ahora sí, dejémonos de sentimentalismos y vayámonos directo al grano. ¿Por qué me atrevo a lanzar esta bomba atómica? ¿Por qué me atrevo a insinuar que Can Yaman nunca besaría a Demet Özdemir? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Para empezar, es fundamental comprender el contexto en el que se desarrolló esta relación. Can y Demet, dos jóvenes talentosos y ambiciosos, se encontraron en el set de rodaje de Erkenzicus, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era palpable, electrizante, magnética. Sus personajes Candivit y Sanemaiden irradiaban pasión, complicidad, ternura. Era como si hubieran sido creados el uno para el otro. Y como es natural, la audiencia, nosotros, los espectadores, nos dejamos seducir por esa fantasía, por esa historia de amor de cuento de hadas. Queríamos creer que Can y Demet eran la versión real de Candivit y Sanemaiden. Queríamos que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. La prensa rosa, siempre hambrienta de carnaza, se encargó de alimentar esos rumores, de inflar esa burbuja de ilusión. Cada mirada cómplice, cada sonrisa fugaz, cada gesto cariñoso era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Era la fantasía convertida en noticia. Pero, ¿realmente era así? ¿O estábamos siendo víctimas de nuestro propio deseo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de toda la evidencia circunstancial, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Can o Demet de que mantuvieran una relación sentimental. Nunca. Y ese, mis amores, es un dato crucial que no podemos pasar por alto. Sé perfectamente lo que están pensando, pero si hay fotos. Hay vídeos. Hay declaraciones ambiguas que lo sugieren. Sí, lo sé. He visto las mismas fotos, los mismos vídeos, he leído las mismas declaraciones. Pero les propongo que los analicemos con lupa, que los sometamos a un escrutinio riguroso. Las fotos y los vídeos, en su mayoría, fueron tomados en eventos públicos, alfombras rojas, presentaciones de la telenovela. En esos contextos, es perfectamente normal que los actores interactúen de manera cercana y afectuosa. Es parte de su trabajo. Están vendiendo una imagen, una fantasía. Están interpretando un papel, tanto dentro como fuera de la pantalla. No podemos tomar esas interacciones como prueba definitiva de un romance. Sería como creer que todos los actores que se besan en una película están enamorados en la vida real. En cuanto a las declaraciones ambiguas, recordemos que los actores son verdaderos maestros en el arte de no decir nada y decirlo todo al mismo tiempo. Son expertos en jugar con la ambigüedad, en sembrar la duda, en mantener la atención del público y en alimentar la especulación. Es una estrategia de marketing muy común en la industria del entretenimiento. Cuanto más misterio rodea a una relación, más interés genera en la audiencia. Así que tampoco podemos basarnos únicamente en esas declaraciones para afirmar que Can y Demet estuvieron juntos. Pero entonces, si no hubo confirmación oficial y si las pruebas circunstanciales son dudosas, ¿por qué me atrevo a afirmar que Can Yaman nunca besaría a Demet Özdemir? No me refiero obviamente a un beso literal, ya que se besaron miles de veces en la telenovela. Me refiero a un beso en el sentido de establecer una relación romántica, seria, duradera y significativa fuera de la pantalla. Y aquí es donde entra en juego la percepción que tenemos de Can Yaman. Can es un hombre ambicioso con una visión clara de su carrera y un deseo inmenso de triunfar a nivel internacional. Él mismo ha manifestado en numerosas ocasiones que su prioridad es su trabajo y que está enfocado en su crecimiento profesional. Y si analizamos su trayectoria, vemos que ha tomado decisiones muy estratégicas para alcanzar sus metas. Desde aprender varios idiomas hasta trabajar en proyectos internacionales, Can ha demostrado que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo.
En este contexto, una relación seria con Demet, por muy maravillosa que fuera, podría haber sido vista como un obstáculo en su camino hacia la fama internacional. Una relación mediática con toda la presión y el escrutinio público que conlleva, podría haber distraído a Khan de sus objetivos profesionales. Además, recordemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser vistas como una mercancía, como un producto más que se utiliza para generar interés y aumentar la popularidad. En ese sentido, una relación con Demet, por muy genuina que fuera, podría haber sido percibida como una jugada estratégica para impulsar sus carreras. Y no estoy diciendo que Khan sea un oportunista sin corazón, un frío calculador que solo piensa en su propio beneficio. Simplemente estoy planteando la posibilidad de que en su visión del mundo y en sus prioridades, una relación seria con Demet no encajara en sus planes a largo plazo. Quizás él sentía algo por ella, quizás había atracción, quizás incluso hubo momentos de conexión profunda. Pero al final, su ambición y su deseo de triunfar fueron más fuertes. Además, tenemos que tener en cuenta la personalidad de Demet. Ella es una mujer fuerte, independiente y con una carrera sólida por sí misma. Ella también tiene sus propias ambiciones y sus propios proyectos. ¿Realmente necesitaba una relación con Khan para impulsar su carrera? Probablemente no. Demet es una actriz talentosísima que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Entonces, ¿por qué tanta especulación sobre su relación? Bueno, porque la química entre ellos era innegable, como ya dije. Y porque la gente adora las historias de amor, especialmente cuando involucran a celebridades. Nos encanta fantasear con que nuestros ídolos sean como nosotros, que encuentren el amor verdadero y vivan felices para siempre. Pero la realidad, mis amores, es que la vida de las celebridades es mucho más compleja y complicada de lo que imaginamos. Están constantemente bajo presión, juzgados y escudriñados. Sus decisiones son analizadas al milímetro y sus relaciones son convertidas en mercancía. En resumen, creo que Khan Yaman nunca besaría a Demet en el sentido de comprometerse a una relación seria y duradera fuera de la pantalla porque sus prioridades y ambiciones eran diferentes. No estoy diciendo que no hubo atracción o química entre ellos, pero al final, ambos tomaron caminos diferentes y siguieron sus propios sueños. Y eso, mis amores, no está mal. Cada uno es libre de elegir lo que quiere y de perseguir sus propios objetivos. La vida no es una telenovela, y las personas no siempre se comportan como esperamos que lo hagan. Así que la próxima vez que vean una foto de Khan y Demet juntos, recuerden que no todo es lo que parece. No se dejen llevar por la fantasía y la especulación. Analicen la situación desde una perspectiva más objetiva y racional. Y sobre todo, respeten las decisiones de Khan y Demet, independientemente de si están de acuerdo con ellas o no. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre este tema tan controvertido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet sí tuvieron algo más que una simple amistad? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Los leo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Cara guiño.